vamos a hablar de los tipos de texto académico y quería decir algo sobre la relación entre los artículos de investigación y las tesis. Primero, la estructura de una tesis no depende de un criterio formal universalmente establecido. No hay algo así como un estándar general que se cumpla en todas las universidades y mucho menos en todas las especialidades sobre cómo debería estar estructurada una tesis. Sin embargo, cada vez más hay una tendencia a tener, digamos, a que puedan seguir las tesis, al menos las que tienen que ver con investigaciones empíricas, que puedan seguir el esquema IMRID, es decir, introducción, métodos, resultados y discusión. Y tiene esto mucho sentido, porque si la tesis trata sobre una investigación empírica, ¿por qué tendría que diferenciarse de un artículo? Bueno, de todas maneras, hay que tener en cuenta un par de cosas al momento de escribir una tesis. En primer lugar, es importante consultar en el departamento en el que estemos haciendo la tesis si es que tienen un esquema para la tesis y seguirlo. No porque ese esquema sea necesariamente bueno en términos intelectuales, puede ser muy malo. A menudo pasa que las universidades escogen caprichosamente un esquema y hasta un tipo de citado e inútilmente hacen perder el tiempo a muchos estudiantes que lo que quieren es, digamos, presentar una buena investigación sin complicarse, digamos, y no complicarse la vida con detalles que sería mejor verlos al momento de publicar en una revista. Hay que tratar de ver cómo podemos, dentro de la estructura que nos proponen, poner la estructura IMRD. ¿Por qué? Porque es una estructura muy útil que finalmente nos va a servir para publicar nuestro artículo en una revista académica, sobre todo en revistas indexadas. Es importante esto porque a menudo se considera que las tesis no son publicaciones válidas. Y atención con este concepto, porque hay, según algunos autores, una definición de qué cosa constituye una publicación válida versus lo que no constituye una publicación válida. Básicamente, una publicación válida, desde el punto de vista de los artículos de investigación, ojo a eso, una publicación válida es una publicación de un artículo hecho en una revista académica. No necesariamente en una revista indexada, aunque para efectos prácticos de aumentar puntos en el CV, quizá uno debería decir en una publicación que tiene que ser indexada también. Sin embargo, no es así en términos estrictos. ¿Por qué es importante este concepto de publicación válida? Porque te permite diferenciar, entre otras cosas, cuándo puedes republicar algo, bueno, no republicar exactamente, sino igual tiene que haber una variedad de novedad, pero si tú publicas como artículo de investigación algo que no es una publicación válida, lo puedes republicar en una revista académica donde sí se va a convertir en una publicación válida. Entonces, si una tesis no es una publicación válida, entonces yo puedo republicar mi tesis casi tal cual o con algunas modificaciones en una revista académica. ¿Por qué? Porque no me estoy autoplagiando, porque el autoplagio solamente se da cuando republico algo que he publicado válidamente, o sea, que constituyó una publicación válida para estar, para no tener ambigüedades al respecto. Entonces, en ese sentido técnico de publicación válida es que una tesis no constituye una publicación válida. Es por eso es que en algunos cursos de metodología se da la recomendación, se pide no citar tesis a los tesistas, lo cual es algo que hay que tomar con pinzas, porque no hay ninguna regla que me impida a mí citar una tesis en una publicación válida. No es común y hay varias razones por las que es preferible citar un artículo publicado en una revista a una tesis. Entre ellas, el hecho de que se suele considerar que una tesis no es todavía una investigación, una contribución completa y original al conocimiento, sino más bien o una especie de demostración
por parte del estudiante de que puede investigar en una materia. O sea, no es un aporte al conocimiento en términos formales, sino es como que una evidencia de que el estudiante sabe investigar y ha aprendido las formas de la disciplina en que se ha formado. Entonces, bajo esa perspectiva, citar una tesis sería como citar la respuesta que dio un estudiante en un examen final de un curso. Entonces, no tiene sentido desde esa perspectiva citar una tesis, pero evidentemente una tesis es si es que está bien hecha, por supuesto, es una contribución al conocimiento, aun cuando formalmente prime su aspecto como evaluación, ¿verdad? Digamos, su característica de evaluación o de prueba de que, digamos, para lograr obtener un grado por parte del estudiante. Entonces, lo único importante aquí es tener en cuenta aquí es lo siguiente. Bueno, un par de cosas, ¿no? Primero, al momento de hacer tu investigación y al momento de citar fuentes, sí hay que citar las tesis siempre y cuando sean totalmente importantes para el tema que estamos investigando y ese trabajo no haya sido publicado por su autor o en una revista académica, o habiendo sido publicado en la tesis encontremos algunos datos importantes para el estudio que no estén en la publicación en la revista, ¿no? Todo eso es, digamos, importante. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que es importante hacer la tesis con un formato muy cercano al IMRD, al IMRID, para no estar volviendo a hacer, digamos, adaptando la tesis que hemos escrito para enviarla a la revista, sino para tener básicamente una vez aprobada la tesis o antes incluso ya enviar el documento casi tal cual, cortando algunas cosas, porque en la tesis se suele poner abundancia de apéndices y de datos y de gráficos para complementar, dar información extra, ¿no? Cosa que en los artículos es preferible no hacer. Para una revista es muy caro, en comparación al texto, imprimir un gráfico. Entonces, en los artículos hay que evitar gráficos, pero básicamente una tesis de investigación tendría que ser en principio lo mismo que se podría publicar en una revista de investigación, abreviando cosas. Bueno, acá les pongo una foto de algo que comenté ayer, ¿no? Que el primer número de la revista Nature incluye un artículo sobre aforismos de Goethe, ¿no? Que no es exactamente un artículo científico, pero bueno, es el inicio de una revista que se ha convertido hoy en día en la revista científica más famosa. Y bueno, todo esto a propósito de la relación importante que hay entre las tesis y los artículos de investigación. Otro tipo de publicación que podemos hacer es las notas de revisión. Y estas notas son de varios tipos, a menudo argumentativos, a menudo descriptivos, a menudo críticos, pueden ser varias cosas. Pero es una presentación estructurada, en la mayoría de casos, de trabajos previamente publicados. Por ejemplo, entradas enciclopédicas, revisiones de libro o metaestudios. Por ejemplo, ¿qué cosa es una entrada enciclopédica? Pues básicamente es una especie de presentación formal del estado del arte en un determinado tema o de un determinado concepto o de una cierta, digamos, disciplina, etc. Por ejemplo, en una gran enciclopedia por ejemplo, podemos imaginar que hacemos una enciclopedia sobre el cáncer. Entonces podemos tener entradas bibliográficas sobre la investigación de cada tipo de cáncer, o sea, la investigación de ciertas células cancerígenas, o una entrada sobre cada una de las hipótesis que hay sobre las causas del cáncer, o de ciertos tipos de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de lo que se trata ahí es de describir todo lo que se sabe al respecto, sobre todo en los últimos 10 años, pero a menudo también es importante hacer un seguimiento desde lo más antiguo que podamos encontrar, como una especie de antecedente histórico, y llegar
al presente también. Y no es no es muy diferente a una revisión de la literatura que a veces se pide, que a veces se reciben en muchas revistas. Una revisión de la literatura a veces tiende a ser más crítica que las entradas enciclopédicas, pero en realidad yo he visto que últimamente la tendencia es a que ambos tipos de publicaciones converjan, porque he visto que la gran mayoría de entradas enciclopédicas, que he visto de las enciclopedias que he podido revisar en los últimos años, son, digamos, hacen una exposición crítica del contenido, no simplemente exponen la información sobre las teorías, sino que además hasta presentan una postura o por lo menos algunos comentarios. Luego tenemos, es interesante que un modelo muy bueno una página muy recomendable para poder hacer, si es que uno está interesado en hacer una nota de revisión, tipo una enciclopédica, es la página del NAS Award for Scientific Reviewing, es el premio NAS de revisión científica. Todos los años se da un premio a los mejores autores de, digamos, este tipo de revisiones, tipo enciclopédicas, pero sobre todo del estado del arte de una disciplina o de la teoría o de los estudios sobre un tema. Y están referidos en esta página web que estoy acá indicando todos los estudios que hay sobre, digamos, todos los artículos que han recibido un premio. Yo recomiendo bastante que aquellas personas interesadas en escribir un artículo que sea, o simplemente para escribir su propio estado del arte que a veces le piden, o marco teórico o antecedentes que a veces nos piden como un capítulo independiente en las tesis, pues que veamos aquí si hay algo que se parezca a nuestro tema y veamos la estructura y probablemente imitemos esa estructura o nos inspiremos en esa estructura para hacer nuestro propio estado del arte. Otro tipo de nota de revisión es la revisión de un libro. A veces se publica en las revistas, digamos, notas de entre 2 y 10 páginas, dependiendo también el tamaño de cantidad de palabras que haya por páginas, ¿no? Pero puede ser normalmente una nota de entre 1.500 a 5.000 palabras, donde de lo que se trata es de, digamos, hacer un informe sobre un libro para informar a quienes están interesados en leer ese libro con detalle de qué va el libro. Y digo de qué va porque esto es un poco vago, ahora vamos a especificarlo. Y una vez leí, y se supone que para que la persona que pueda leer esta nota de revisión del libro va a poder decidir si es que le interesa o no le interesa leer el libro en su totalidad. Pero también tiene que tener, gracias a esta revisión, una idea clara del argumento del libro, de qué trata el libro y por qué. Porque este tipo de notas nacieron en un tiempo en que cuando uno publicaba un libro en Alemania, en alemán, pues alguien que no entendía alemán, por ejemplo, en Argentina o acá en Perú, pues pudiera tener a la mano, si no el libro, por lo menos una nota de revisión del libro para que pueda tener una idea de qué se trata. Y así, si bien es cierto, no podrá leer el libro porque no lo tiene a la mano o porque no sabe alemán, por lo menos poder llevarse una idea sobre qué trata y al momento de hacer su artículo o su propia publicación sobre el tema que fuera, pueda tomar la contribución de este libro a través de las palabras de esta nota de revisión. Por eso son importantes las notas de revisión, o por eso lo eran. Ahora son un poco menos importantes porque prácticamente es cada vez más fácil comprar cualquier libro desde cualquier parte del mundo y tenerlo inmediatamente porque hasta lo podemos comprar en PDF. ¿Y qué se debe hacer una revisión una nota de revisión del libro? Pues primero se debe decir cuál es el propósito del libro. Esto lo tomo de Gastel y Day, según sus recomendaciones, siempre con alguna, digamos, intervención mía. ¿En qué medida ese propósito es satisfecho por el libro? O sea, cumple con el propósito si se trataba de dar una nueva teoría sobre qué cosa es, digamos, sobre
cómo los genes influyen en la evolución. ¿Logró el libro dar esa teoría nueva? Luego, ¿en qué contexto surge el libro? Esto es también interesante porque esto significa que no basta con leer el libro para poder hacer una nota de revisión del libro. Uno tiene que tener un conocimiento más o menos especializado sobre cuáles son las publicaciones que vinieron antes. Incluso en algunos casos el contexto social, si es que importa para el caso. Si yo escribo, si voy a hacer una revisión sobre un libro sobre la pandemia del coronavirus, cómo afectó la pandemia del coronavirus a Europa o a Estados Unidos, pues es imposible hacer una revisión así sin entender el contexto político. Y de hecho que, aun si el libro no se concentra en ese tema, lo cual, digamos, no tiene que hacer, no tiene que concentrarse en ese tema, pues el revisor va a tener que tener una idea clara de ese contexto. Va a tener que ir incluso más allá de lo que diga el autor en algunos casos. Bueno, también tiene que dar una idea de quiénes son los autores y editores y no simplemente sus nombres. Bueno, si es que tiene editor el libro, quiero decir, porque a veces hay colecciones de libros, como vamos a ver más adelante. Pero una idea de quiénes son. Básicamente, qué especialidad tienen, digamos, dónde estudian o dónde enseñan y qué cosa enseñan o qué cosa estudian. Normalmente ya son personas ya son profesores los que publican, pero si son estudiantes, bueno, hay que decirlo también. ¿Cuáles son los temas que toca el libro a propósito del tema principal o su propósito y cómo se presentan? Es decir, da una idea del contenido del libro, no copiar la tabla de contenidos, pero enunciar en un párrafo o medio párrafo cómo se estructura el libro. Acá luego viene la parte más crítica, ¿no? No tiene que ser en este orden necesariamente, pero es una posibilidad. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene el libro? Bueno, acá ya el supervisor tiene que dar un juicio crítico sobre el libro. Tiene que decir, bueno, desde su punto de vista, qué encontró bueno o satisfactorio o interesante o potente y qué encontró más bien que no está muy bien argumentado, poco riguroso, por donde le parece que flaquean las ideas o los argumentos de su autor. Luego, otra parte más también que tiene que ver con tener un conocimiento del tema, ¿no? Comparar el aporte de ese libro con otros libros similares o otras contribuciones, publicaciones similares. Puede haber artículos que hayan tocado ese tema, el mismo tema del libro, en menos páginas, por supuesto, y vale la pena plantear las comparaciones, pero también cómo se compara con ediciones previas del mismo libro o con libros o artículos previos de este autor que han llevado a la publicación de este libro o de esta nueva edición del libro, si es que corresponde. Y finalmente también establecer una buena idea de para quién sería valioso el libro. Y de repente eso yo lo pondría desde el comienzo, porque esto es algo que permitiría a los lectores saber si es que es el tipo de libro que me conviene o no me conviene leer. Y es mejor poner esto al comienzo porque así no hacemos perder tiempo a quienes por el título les pareció que el libro podía tratarse de una cosa, pero después no tiene nada que ver con lo que querían leer o estudiar. Luego tenemos otro tipo de notas que son muy convenientes, muy importantes en la ciencia, más bien para la ciencia, porque a menudo los científicos y los académicos no somos conscientes de la importancia que tiene para la misma ciencia el poder difundir la ciencia adecuadamente. Estas son, por supuesto, las notas de difusión que básicamente presentan los resultados de una investigación o un programa de investigación o una temática o una disciplina, etcétera, etcétera, que está dirigida dicha presentación a un público que no es especializado, por ejemplo, público general, autoridades, incluso especialistas en otras áreas, ya no necesariamente nos estamos dirigiendo acá al gran público, sino
al público de zonas universitarias, por ejemplo. Posibles financistas también, empresarios, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Pero es una presentación que no es para gente de nuestro ámbito, ya no es una publicación académica en el sentido que hemos dicho hace un momento. Y es importante aprender a hacer estas notas de difusión primero porque sirven para escribir en un lenguaje que puedan entenderlo otras personas que podrían ayudarnos a que nuestra investigación se lleve a cabo, pero que no son especialistas. Y entre ellos están quienes financian los proyectos. Pero también no es solamente este el propósito de las notas de difusión, sino que a menudo sucede que muchas personas, por ejemplo en Estados Unidos, cuestionan la existencia de la NASA. ¿Y por qué cuestionan la existencia de la NASA o que se dé tanto dinero en la NASA, a la NASA, cuánta parte del presupuesto vaya a la NASA? En realidad creen muchos estadounidenses que la NASA recibe una cuota del presupuesto mucho, pero mucho más grande de lo que realmente recibe. Entonces, y además creen muchos que la NASA son parte de una conspiración, digamos, digamos, que tiene que ver con ocultar evidencia de extraterrestres en algunos casos, o para inventar información sobre el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que creen estas cosas porque hay personas a menudo malintencionadas o muy, digamos, sesgadas que difunden ideas que son inadecuadas. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto o la cura contra este tipo de divulgación de ideas incorrectas? Pues hacer una buena divulgación. Y de repente lo que le falta a la NASA, o le ha faltado, de repente en años recientes se ha cambiado esa actitud, pues lo que le faltaría es difundir bien para qué sirve su investigación. Porque mucha investigación que hace en la NASA no es simplemente ir al espacio a ver si hay marcianitos, ¿no? Por decirlo de una manera chistosa, sino que tienen muchas aplicaciones prácticas que se han incorporado en el sector tecnológico a nivel mundial, pero en particular en Estados Unidos. Y eso ha beneficiado directamente la economía, o a veces indirectamente, la economía y el avance tecnológico de ese país. Entonces, es importante escribir notas de difusión, que un porcentaje de todos los científicos puede escribir una nota de difusión, quizá incluso que en cada proyecto de investigación siempre hay alguna persona que sepa escribir, que pueda escribir una nota de difusión. Y acá hay una serie de cosas que hay que evitar o que hay que hacer al momento de hacer una nota de difusión. Digamos, este tema merecería un curso por sí propio, pero nos hemos centrado acá en los artículos científicos, así que vamos a decir cosas muy generales. Primero, hay que evitar tratar a los lectores como tontos. Hay que pensar en el lector como alguien que es ingenuo, antes que como un tonto o como un ignorante. Es decir, no hay que hablarle explicándole 10 veces cada cosa necesariamente, o explicándoselo con, digamos, o explicándoselo con ejemplos infantiles, sino hay que buscar un enfoque que busque romper con ingenuidades. ¿Y qué significa entonces esto? Bueno, discutir concepciones erradas o mitos sobre el tema que se está exponiendo. Entonces, por supuesto que hay temas que es muy difícil darles ese enfoque porque son tan, pero tan arcanos, o sea, están escritos en en conceptos y lenguajes tan propios de los científicos, están tan codificados en la disciplina, que es difícil relacionarlos con algo en la realidad. Pero cuando esto no es así, hay que buscar qué cosa puede interesarle a los lectores. Otra cosa, como es un escrito más informal, está bien usar bromas, hacer metáforas, poner ejemplos ficticios, etcétera, pero hay que buscar que estos sean entendidos por la gente. No hay que hacer bromas que solamente las entiendan los científicos, salvo que sean el cierre del artículo y en el artículo se haya explicado la broma, digamos, o el concepto, perdón, quiero decir,
¿no? Solo en ese tipo de casos se puede aceptar hacer bromas. No, no es que solo en ese tipo de casos, está bien hacerlo y es recomendable, pero hay que hacerlas bien. Si no se hacen bien, mejor no se hacen. También es bueno incluir, bueno, metáforas apropiadas, ya lo dijimos, pero también números o cifras o estadísticas interesantes. Estadísticas que no hay que llenar de estadísticas, mucho menos de estadísticas que no le interese a nadie. O sea, a nadie le interesa saber, por ejemplo, que uno de cada, o que, por ponerlo así, ¿no? Que el 44.3% de los átomos, digamos, de los átomos de carbono, digamos, tienen una propiedad física que nadie conoce, ¿verdad? Pero sí les puede interesar saber que, digamos, 8 de cada 10, ya estamos traduciendo un lenguaje más fácil de entender, más inmediato, átomos de carbono, por ejemplo, estoy improvisando acá, inventándome una física, de átomos de carbono tienen son muy inestables de repente y podrían convertirse en otro elemento. De repente eso podría ser una forma interesante de exponer exactamente lo mismo que se quería decir, ¿no? Otra cosa es evitar a casi tanto como se pueda términos técnicos y evitar y buscar palabras más conocidas. Ahí donde encontremos un término técnico que se pueda reemplazar por una palabra más conocida, incluso si es que es una palabra que suena feo para la academia, pues hay que utilizarla, ¿no? Y bueno, esas son a grandes rasgos las recomendaciones que podíamos hacer a propósito de la difusión científica. Ahora, otro tipo de artículos, de trabajos, de publicaciones son las colecciones de libros, que normalmente están compuestos por artículos independientes, pero que tienen una temática y motivo común. A veces la temática tiene que ver con cierto tipo de tema sobre el que se quiere investigar. Esto es muy común, por ejemplo, en filosofía, pero también en ciencias sociales, donde se hacen, por ejemplo, investigaciones a propósito digamos, de la situación de peligro de las lenguas indígenas del Perú. Entonces, varias personas que han estado investigando el tema sobre diversas lenguas van a enviar artículos y se va a publicar eso como un libro, que es una colección con un editor. Pero a veces también es común hacer libros a propósito de determinada persona. Esta es una de las que yo recuerdo. Festschrift significa del alemán como, algo así como publicación festiva, algo por el estilo, algo así significa. Y está dedicada a Ludwig Boltzmann. Y bueno, pongo esto porque acá hay un artículo importante de un autor llamado Gottlob Frege, que digamos es uno de mis autores favoritos en el área de la lógica, pero dense cuenta que acá, digamos, se compilaron artículos sobre física, sobre lógica, etcétera, pero todos porque de alguna manera tenían que ver con algo que le interesaba a este autor. Entonces no hay una unidad temática tan fuerte, sino es más un texto de homenaje. Pero bueno, hay este tipo de casos, pero son menos comunes en las ciencias más, digamos, naturales, por decirlo así. Los libros. Ese es otro tipo de publicación que puede ser muy tentador, sobre todo para quienes ya tienen una gran experiencia en el ámbito académico, son doctores, son graduados, son profesores con una cátedra, ya están nombrados incluso, entonces pueden darse la libertad de no hacer tantos artículos y escribir más libros. Ahora, los libros, por ser trabajos más largos, normalmente no se recomienda que sigan las estructuras de los artículos académicos. Y hay varios tipos de libros. Por ejemplo, como el tipo más común de libro expositivo. Acá he puesto un ejemplo, El gen egoísta de Richard Dawkins, que es quizá el libro que mejor ha logrado dirigirse a tres tipos de público al mismo tiempo, como el autor ofrece en sus intenciones desde el comienzo. El público de investigadores especialistas en el tema de la
teoría de la selección natural y la genética, a quienes pretende dirigirse y convencer sobre una teoría revolucionaria y nueva, bueno, revolucionaria hasta cierto punto, como mismo Dawkins reconoce, y nueva, que pretende establecer como el nuevo paradigma o aportar al paradigma de, digamos, la teoría biológica. Pero por otro lado también está dirigiéndose a los estudiantes de primeros años que puedan ver este como un libro formativo que les permita entender cuál es el concepto de gen, el concepto de evolución, etc. No es un manual, no es, no es una introducción, que están las introducciones, que son otro tipo de libro también, son libros de una estructura diferente que se leen como que capítulo por capítulo, incluyen ejercicios a menudo, y esos textos suelen acompañar a un curso, ¿no? Es como que el profesor dice, ya vamos a leer este libro como material único o principal del curso y todas mis lecciones se van a basar en el contenido del libro y vamos a ver los ejercicios, las tareas van a ser los ejercicios de este libro, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de libro formativo estructurado que también es importante sobre todo en disciplinas donde todavía no se han establecido paradigmas muy claros, que le permiten al estudiante tener una formación en el tema bien clara sobre qué es lo que se sabe en general sobre el tema y cómo aplicar los instrumentos de esta área de estudio. Pero bueno, no, el ser egoísta va por otra dirección, más bien es como que un texto que es simplemente una lectura y que te permite adquirir de una manera un poco más pasiva, no haciendo ejercicios, sino como lector, los conceptos generales de una disciplina. Pero también se dirige al público general, o al menos al público académico amplio, ¿no? No solamente a los que son, digamos, biólogos o médicos o de disciplinas más o menos cercanas, sino a cualquier persona que haya empezado a cursar la universidad o incluso a personas cultas que por ahí no han pasado por la universidad. Cuando digo culto, quiero decir simplemente personas que leen con, digamos, cierta frecuencia, ¿no? No quiero decir nada más que eso. Y bueno, en general, entonces, como el libro es un texto de largo aliento, en todos los casos, incluyendo en las introducciones, es recomendable sacrificar un poquito, pero de manera distinta en cada caso, un poquito de precisión y estructura a cambio de poder enganchar a los lectores. En el caso de las introducciones, esta pérdida de precisión, más que un sacrificio de pérdida de precisión y estructura, hay que buscar más bien tener buscar la mayor cantidad, además de las explicaciones técnicas y formales precisas que tiene que haber, buscar también ejemplos o formas de enganchar la lectura adicionales a la explicación exacta y precisa que tiene que ofrecer cualquier libro introductorio.